El 7 de agosto de 1900, Ricardo Flores Magón y su hermano fundaron el periódico jurídico Regeneración, desde el cual criticaban la corrupción del sistema judicial del régimen de General Porfirio Díaz. Al paso del tiempo, las críticas y las condiciones del país desataron diversos conflictos que, junto al resultado de las elecciones de 1910, dieron como resultado el inicio del conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, León de la Barrera le entrega la presidencia a Francisco I. Madero en 1911, pero cuando este es asesinado en 1913, la presidencia es ocupada por Victoriano Huerta. Venustiano Carranza no lo reconoce y crea el Ejército Constitucionalista el 14 de septiembre como encargado del Poder Ejecutivo. Expidió el decreto para la convocación de un Congreso Constituyente, que sería el encargado de reformar la Constitución de 1857. El 5 de febrero es promulgada la nueva Constitución, con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, que estaría en vigor el 1 de mayo del mismo año. La nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no los menciona como tales, sino que alude a las garantías individuales como el artículo 16, que trata de garantía de legalidad, inviolabilidad del domicilio y el correo, así como el debido proceso legal. Artículo 17, garantía de justicia gratuita, legal y expedita. Artículo 18, garantías de los reos sentenciados y establecimiento del sistema penal. La parte orgánica de la Constitución, la forma de gobierno, siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección presidencial. Se suprimió definitivamente la vicepresidencia, se dio mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a las entidades federativas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por dos partes conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedan consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. La Constitución de 1917 reafirmó y conjugó la convivencia social, que ya se había establecido en la de 1857, en la que figuraban las garantías individuales. Lo que realmente dio una gran aportación a estos trabajos fueron las cuestiones sociales que se legislaron, como el reparto agrario y la cuestión laboral. Desde su aparición, la Constitución de 1917 ha experimentado múltiples modificaciones para responder al entorno político, social y económico del país. Ejemplo de estas modificaciones son las reformas de 1953, en que se otorgó derecho de voto a las mujeres, y de 1969, en que se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años. Otras reformas electorales tuvieron lugar en 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 y 1996, destinadas a garantizar elecciones legales y respetuosas de la voluntad popular. En toda su historia, el sexenio en el que se han hecho más modificaciones a la Constitución fue durante el del presidente Felipe Calderón, con 110 cambios, según un análisis de la Cámara de Diputados. En segundo lugar, con más cambios en toda la historia de la Constitución de 1917, se encuentra el mandato del Ernesto Zedillo con 77 modificaciones. Con Carlos Salinas de Gortari se hicieron 55 cambios constitucionales, con Vicente Fox se realizaron 31, y en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto ya se hicieron 21 reformas a la Carta Magna. Los artículos más importantes de la Constitución es el artículo 3, que se refiere a la educación. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria. El artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación.
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo propiedad privada. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y organización social para el trabajo conforme a la ley. Y el artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orientan las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. La Constitución en México es la norma fundamental o carta magna establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta, y garantiza finalmente, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo. Del texto constitucional se pueden desprender un conjunto de principios o decisiones políticas fundamentales que el pueblo mexicano ha venido adoptando desde los primeros días de nuestra independencia y que se ha plasmado en las diversas constituciones que hemos tenido. La Constitución de 1917, que como habíamos mencionado anteriormente, reforma la promulgada el 5 de febrero de 1857, señala la línea de continuidad entre ambos documentos constitucionales. Esta no se limitó a reformas o adiciones menores, sino que incorporó el nuevo ideario y que resultó de la Revolución Mexicana, cuyas preocupaciones principales giraron alrededor de los ideales de la democracia y el nacionalismo y la justicia social. La Constitución establece la propiedad de la nación, dominio directo, sobre las aguas de tipo nacional, así como sobre los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. Asimismo, el dominio directo se extiende a los minerales o sustancias que en vetas, mantos o yacimientos sean distintas a la de los terrenos.